Bueno, bienvenidos a la unidad número 8, personajes que crean emoción. Quería comentar una cosa antes de empezar, que es que hasta ahora lo que hemos hecho no es crear reglas sobre cómo se construye un álbum, precisamente porque el álbum de autor se trata de crear tus propias reglas, es decir, de crear algo nuevo, original, y por lo tanto no existe ninguna regla, ni matemática, ni lógica, que nos ayude a construir un álbum. Pero sí podemos analizar y ver qué han hecho otros autores y también cuáles son las posibilidades. Creo que es muy interesante verlo, y también me ayuda a mí para hacer un poco de psicología de sofá y ver cómo se construyen las historias. Vamos a ver un poco la identidad de personaje, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar quería comentar que siempre he visto que sobre todo los ilustradores empezamos a dibujarnos mucho nosotros mismos. Si no nos dibujamos exactamente, nos podemos dibujar como una proyección, nos podemos dibujar en forma de idealizar un personaje, de una parte de nosotros mismos que queremos resaltar. Y yo siempre le decía a los ilustradores que harían bien en no dibujarse tanto a ellos mismos. Creo que hay que matizar esto, porque dibujarse también ayuda mucho a ver las diferentes caras que tenemos, diferentes personalidades que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? La parte más oscura, la parte más irónica, la parte más juguetona. Es decir, hay diversas personalidades que podemos explorarla, y nos sirve para ello pues dibujarnos y pintarnos y ver proyecciones de nosotros mismos. Tenemos solamente que tener en cuenta una cosa, que es que si nosotros estamos construyendo un personaje y está demasiado pegado a nosotros mismos, es decir, nos identificamos en exceso, puede ser que estemos creando una barrera también para explorar el personaje. Podemos crear la barrera, por ejemplo, para explorar un personaje que tenga un poco de maldad, o que tenga una parte más oscura. Esta empatía nos sirve hasta cierto punto, es decir, nos sirve para ciertos personajes, para ciertas cuestiones, pero para otras tenemos que dejar, como comentaba en otras unidades, que el personaje o que la historia se desarrolle de manera independiente. Esto quiere decir que no somos responsables de las acciones de los personajes. Esto es un poco paradójico, pero creo que tiene sentido cuando os lo comentaba con los superhéroes de Marvel, cuando decimos, no, este superhéroe no haría esto, ¿de acuerdo? Significa que nosotros conocemos tanto el personaje que sabemos ya lo que va a hacer. Este sería la meta de creación de personaje, es decir, conocerlo tanto que sabemos qué es lo que haría en cada situación, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, es esa historia o esa idea la parte fundamental, y por lo tanto los personajes, si existen, porque alguna vez pueden no existir, se tienen que adaptar a la historia o la idea. De manera que yo creo que puede haber dos variantes en este sentido. Una, cuando la personalidad es muy importante y por lo tanto se adapta a la situación, y otra cuando es la situación la parte importante y el personaje solamente es una consecuencia de esa situación, ¿de acuerdo? En este caso son historias un poco más introspectivas del personaje, del punto de vista del personaje, si viene visto desde ese punto de vista, o son más historias con situaciones externas, ¿de acuerdo? Bueno, algunas veces nuestra idea, nuestra historia coincide con la introspección de ese personaje, por lo tanto tenemos que ahondar mucho más en el personaje y saber exactamente la reacción que tendrá. Otras no es tan importante, entonces son los hechos, la idea, la que le acontece a ese personaje, y por lo tanto lo hace como su reacción es más bien un arquetipo de la reacción de cualquiera. ¿Se entiende? Son dos conceptos diferentes, la personalidad en la situación y la situación en la personalidad. Todo depende, y siempre hay que tener en cuenta la historia y ponerla siempre por delante de personajes o de situaciones. Bueno, vamos a ver diferentes álbumes, diferentes situaciones de personajes. Como ya sabéis, pues habéis visto muchísimos álbumes ilustrados. Puede ser con un personaje, con muchos personajes, con dos personajes. Puede ser animales, pueden ser objetos inanimados, pueden no existir ni siquiera los personajes, estar hablando metafóricamente de algo etéreo, puede que en cada página sean personajes diferentes, es decir,
Como veis, no existe ninguna regla, pero sí que quería ir un poco más allá y ver el por qué se elige cada cosa en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, algunos álbumes con un poco de introspección de un solo personaje, ¿de acuerdo? Y voy a mostrar solamente los que me sirven para mostrar no las reglas, pero sí algunos ejemplos de álbumes bien construidos. Por ejemplo, ¿soy yo el más fuerte? ¿O soy yo el más bello? Que lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Pues habla de este personaje. En este caso, soy yo el más bello. Habla de la vanidad del lobo, ¿no? Que va el lobo por el bosque y es muy vanidoso. Entonces lo que hay es cierta ironía. Encuentra a Caperucita Roja. Y hay mucha ironía en el personaje. Entonces este personaje está visto. Tenemos que hacer una introspección de la parte o más vanidosa o más vanidosa que hemos visto en otras personas para desarrollarlo y saber exactamente con este tipo de vanidad cómo reaccionaría el lobo si pues viniera los tres cerditos o cómo reaccionaría si vinieran en este caso los 7 enanos, ¿de acuerdo? Es un ejercicio muy interesante de vanidad porque, como comentaba antes, nos pone en la situación de no sentirnos responsables de los personajes, que es una cosa muy interesante. Puede ser un gran peso sentirse siempre que tú representas el personaje, tú estás creando el libro y no representas a nadie. Es decir, los personajes se representan a ellos mismos y ahí se puede jugar. Esta narración está hecha del punto de vista del neutro, es decir, el narrador cuenta lo que sucede y lo que sucede es que el lobo es un vanidoso en los dos libros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de un personaje también con una introspección, en este caso Rufus, de Tommy Ungerer, que habla de este murciélago que vive el mundo de la noche y un día descubre que hay otro mundo que él desconoce por la mañana, que tiene muchos colores y a él le parece maravilloso. Él se descubre que es todo negro con respecto al mundo del día y entonces se encuentra inadecuado. De acuerdo, es una introspección, en este caso con una abstracción del murciélago. Como comentábamos en otras unidades, las abstracciones, el hablar en diferentes niveles, nos sirve no solamente a crear una metáfora sobre la idea, sino también hablar de cosas diferentes, de cosas incluso que no entendemos, ya que una vez que tengamos ese concepto, lo que hacemos es desarrollarlo y él mismo nos lleva a lugares inexplorados. Esa sería la parte, yo creo, más importante del artista, que es explorar esos sitios inexplorados donde no nos llega la lógica, ¿de acuerdo? Como comentábamos en las primeras unidades. Vamos a ver otro con un personaje en el cual es la situación la parte importante, no tanto cómo se desarrolla el personaje internamente, cómo es la introspección. En este caso ya lo hemos visto, yo creo, Arnaud Bernard. Y lo que sucede en este libro es que el personaje le van sucediendo cosas, ¿no? Dice, hola papá, dice Bernard. Arnaud Bernard, le dice el padre. Hola mamá, dijo Bernard. Arnaud Bernard, dijo la madre. Hay un monstruo en la habitación y me va a comer. Arnaud Bernard. Entonces Bernard fue al jardín y el monstruo lo comió. ¿De acuerdo? No es tanto el desarrollo de esta historia, no es tanto cómo reacciona el personaje, porque casi todos o todo el mundo reaccionaría de la misma manera, ¿de acuerdo? Si tu padre no te habla, tu madre no te habla, sucede algo internamente, naturalmente todo en forma metafórica, como hemos hablado, lo que sucede es que tú reaccionas de una manera, pero de una manera casi arquetípica, es decir, no tiene una fuerte personalidad Bernard. Es decir, no podemos poner Bernard en otra situación y ver qué haría Bernard en esa situación, porque Bernard está hablando como un arquetipo de otras personas. Este sería cuando eres, digamos, una víctima, entre comillas, de la situación. Bueno, hemos comentado que no solamente los personajes se adaptan perfectamente a la idea, a veces necesitamos incluso no poner personajes, hacer personajes un poco más abstractos, hablar de cosas sin nombrarlas. Es decir, el álbum se caracteriza precisamente por eso, porque no existen reglas.
Por ejemplo, en este álbum Ser Quinto, es un álbum que habla del miedo a lo que quizás nos imaginamos y después no es tanto. En este caso lo hace con una visita al dentista o al médico, ¿de acuerdo? Entonces no existen los personajes, pero no son los personajes el hilo que conduce la historia. O como este álbum de Aoi Uberkono, que habla del invierno, ¿de acuerdo? Las nubes se abrazan y se funden en nubes grandes. El área se llena de gotas de lluvia. Caen nieves blancas del cielo. ¿De acuerdo? Son álbumes que hablan para mostrar la idea. No muestran un personaje, sino que pueden hablar de cosas tan diferentes como puede ser el invierno o puede ser el miedo. Los personajes nos sirven para apoyar una idea y para explorar una idea, no son un fin en sí mismo los personajes. Naturalmente, para la construcción de historias donde es muy importante la introspección de personajes, el estudio de la personalidad o de lo que sucede con los personajes, hay que conocerlos bien, pero no hay que mostrar todo lo que conoces. Me explico. Tenemos que poner al personaje en diferentes situaciones y entender cómo es el personaje. Pero esto no significa que todo eso vaya a la historia, que tengamos que explicar todo. Solamente con algunos trazos, algunas pinceladas, ya podemos ver lo que haría el personaje. Vamos a ver con un ejemplo que se llama, con un libro que se llama Una carta para Leo, de Sergio Ruzziar. Y dice así: Leo es el cartero de un pequeño pueblo. Le lleva paquetes a todo el mundo, billetes de Navidad, letras de amor, cartas, catálogos. De vez en cuando se para a jugar a petanca con los amigos. Se para la señora Durelli a tomar la tarta. Leo tiene una vida agradable, menos por una cosa. Con todo el correo que pasa por él, nunca ha recibido una carta. Quizás mañana. De acuerdo, solamente con estas 3 páginas ya podemos imaginar la vida de este personaje. Podemos imaginar pues que es rutinario, que le gusta su vida, que le gusta a sus amigos, que le gusta hablar con otras personas. Es decir, no hace falta que yo cuente toda su vida para entender cómo es este personaje. Solamente con pequeños trazos lo podemos hacer. Esto significa que tenemos que estudiarlo un poco antes, es decir, tenemos que ponerlo en diferentes situaciones y ver cómo reaccionaría para poder entenderlo. Esto es un ejercicio que os aconsejo. Como veis, en este curso no se trata tanto de dibujar, para eso está el otro curso, para dibujar, estilizar personajes, pero sí se trata de reflexionar un poco antes de hacerlo, antes de ponerse a dibujar y ver cómo podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Cómo podríamos dibujar el carácter o la personalidad de este personaje. Bueno, en el caso de varios personajes, algunas veces se usa el desdoblamiento de la personalidad para crear otros personajes o otro personaje que interactúa con el principal, de manera que de alguna manera es una extensión cuando no una contraposición. Vamos a verlo con diferentes ejemplos. Puede ser que sean diferentes personalidades que choquen, que pueden ser diferentes partes de uno mismo o diferentes relaciones humanas. Bueno, como vemos, no hay que ponerlo todo en formato lógico, simplemente tenemos que ver cómo son las historias y no tiene por qué tener todo una secuencia lógica, como comentamos en las primeras unidades. En este caso, Qué rabia, que es un buen libro de Mireille Delancey, que es este niño que le va todo mal en la escuela, el deporte, después de la sopa, se enfada y la rabia sube y sale literalmente de él, ¿de acuerdo? Entonces el personaje se desdobla y tiene dos comportamientos, el comportamiento más racional
el comportamiento un poco más, más animal, que destruye toda la habitación. Pero bueno, al final se arregla. Es un poco como El país de los monstruos salvajes, que es un poco menos delicado, este es un poco más literal, y en El país de los monstruos salvajes será un poco más, más abstracto todo. Bueno, en el caso de explorar dos diferentes personalidades nos ayuda mucho a explorar un tema desde dos puntos de vista, ¿no? Pues nos ayuda mucho a explorar el sarcasmo, a explorar la ironía, a explorar también lo que no pensamos, pero podemos enfrentarnos a lo que pensamos. En este caso hay muchísimos ejemplos, muchísimos libros, muchísimos álbumes que hay dos personajes que casi siempre tienen algo que es el opuesto, ¿de acuerdo? Se trabajan dos personajes diferentes. En este caso os aconsejo hacerlo porque es muy divertido jugar con uno mismo, a dialogar con uno mismo. De hecho, un psicólogo americano decía que pensar es tener dos puntos de vista y que los dos puntos de vista dialoguen en continuación. Cuanto más puntos de vista, pues el pensamiento más profundo es. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Tigre y oso, de Janos, de James Marshall, George Martha, una serie de los años 50. En este caso una pareja, ¿de acuerdo? Entonces las dinámicas pueden ir cambiando diferentes si es una pareja, son dos amigos, dos enemigos, es decir, las dinámicas pueden cambiar mucho. Frog and Toad, rana y sapo, de Arnold Lobel, también muy interesante. De Mo Williams, elefante y cerdita. O tenemos este de Len Smith, que se llama Es un libro. Bueno, como hemos comentado antes, no solamente puede ser un personaje o varios personajes, puede ser también un ente que funciona como un personaje total con sus diferentes matices. En este caso, a caza del oso, que creo que lo hemos visto antes, pero es toda la familia la que funciona como un uno, con sus diferentes matices, con sus diferentes... Para esto la ilustración naturalmente nos ayuda muchísimo, con sus diferentes personalidades, pero que funcionan como una sola persona. ¿De acuerdo? El libro no sería tan dinámico si fuera solamente a caza del oso de una sola persona. Sin embargo, con toda la familia que funciona como un único personaje, pues da mucho juego en el dinamismo. Está incluso el perro, en el dinamismo y en las imágenes, cómo se desarrollan en las páginas. Como veis, hay pocas reglas, pero sí que podemos tener un diálogo con nosotros mismos para reflexionar un poco sobre por qué vamos a elegir un animal, por qué vamos a elegir dos personajes, por qué elegimos todo un conjunto de personajes que funcionen de modo conjunto. Es decir, no hay reglas, pero sí que hay elementos que nos ayudan a construir el álbum y los personajes de una mejor manera. Bueno, vamos a seguir viendo la dinámica con varios personajes que creo que es interesante. En este caso tenemos un plan de Chris Houghton. Es muy interesante, que se desarrolla en modo casi como si fuera una comedia muda, pero con palabras. Pero el modo de actuar de los personajes es casi como una película de Buster Keaton. Hola, pajarito. Shh, shh, tenemos un plan. En las puntas, despacio, despacio. Ahora quietos. ¿Listos? 1, 2 y 3. Ahora. Mirad, ahí arriba. Hola, pajarito. Shh, shh, tenemos un plan. ¿De acuerdo? El dinamismo con los que los tres están dialogando funcionan como si fuera como un trío cómico, ¿de acuerdo? Como esas películas en las que hay tres cómicos y cada uno tiene una comicidad diferente. En ese sentido, no están contrapuestos los personajes, sino que se ayudan unos al otro a crear esa ironía y esa comicidad. Quería leer también este, que es muy interesante, de Anna Kant, se llama Tú no eres pequeño. Es muy rápido, así que lo voy a leer. Tú eres pequeño. No, yo no soy pequeño, tú eres grande. Yo no soy grande, mira. Ellos son como yo. Tú eres pequeño. Yo no soy pequeño, mira.
ellos son como yo. Tú eres grande. Vosotros sois pequeños. Vosotros sois grandes. Pequeño, grande. Pequeño, grande. ¡Boom! No sé si se ve, pero caen pequeños monstruitos en paracaídas. ¿Ves? No somos pequeños. ¿Ves? No somos grandes. Tú no eres grande. Eres grande y pequeño. Tú no eres pequeño. Eres pequeño y grande. Tengo hambre. Vamos a comer. Al final me gusta mucho que dice, tú eres peloso. De acuerdo, muy interesante porque no habla de diferentes personalidades, pero sí que utiliza los personajes de un modo muy interesante para hacer esa comparación, para lo que es la idea, ¿de acuerdo? La idea de que uno es algo, pero siempre en comparación con otro, y siempre hay alguien encima y alguien debajo. Es muy interesante cómo usa los personajes para hacer una historia circular, ¿de acuerdo? Porque empieza y termina empieza y termina de la misma manera, y lo hace con una dinámica pues muy interesante. Es decir, los personajes son exactamente igual físicamente, solamente que uno es pequeño y otro grande, de manera que se crea esta sintonía entre los dos personajes y este contraste, pero que es mínimo, no es un contraste de personalidad, es solamente, como comentamos antes, un modo de mostrar esa idea de una manera clara, nítida y divertida también. De acuerdo, gracias. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente unidad. Gracias.